es adentrarnos en el proceso, en la creación, en el diseño y dibujo de la letra de manera digital. Para esto, pues vamos a hablar un poquito de lo que son las curvas de Bézier, que nos ayudarán a entender mejor, a partir de cómo funcionan, cómo nosotros podemos desarrollar nuestro dibujo. ¿Qué son las curvas de Bézier? Las curvas de Bézier son un sistema inventado por Pierre Bézier, que es fue un matemático francés. Es un sistema matemático que lo que hace es, a partir de algoritmos, crear un trazado. El dibujo vectorial es lo que da pie a lo que conocemos como el trazo vectorial, ¿sí? A partir de segmentos no lineales definidos por cuadrantes. Entendemos que los cuadrados, las formas que hacemos en el vector, en Illustrator, en estos programas vectoriales, están basadas en nodos, ¿no? Estos nodos, al irlos uniendo, a irlos definiendo, nos ayudan a dibujar o a trazar una forma. Existen distintos tipos de nodos, ¿no? El nodo lineal, en el que solamente hago puntos, intersecciones entre puntos, y eso genera líneas. Pero hay otro tipo de líneas, y estas pueden ser líneas rectas. Hay otro tipo de líneas que son las curvas. Para estas líneas curvas necesitamos justamente de unas anclas. Unas anclas que son las que van a desarrollar la forma. Y entre mejor entendamos cómo hacer estas líneas curvas, o usar las anclas, mejor van a ser las líneas curvas que nosotros generemos. Ese es el principio de las curvas de Bézier: poder hacer la curva lo mejor trazado posible. Y justamente, para el dibujo vectorial vamos a usar, o para entender cómo dibujar nuestras curvas y nuestras formas de letras de una mejor manera, pues vamos a usar estos principios, ¿sí? Estas son las curvas de Bézier, que están determinadas por los nodos y las anclas que conocemos en el programa vectorial, como Illustrator, como CorelDRAW. Vean, si trazamos un círculo perfecto, tenemos la manera de hacerlo en Illustrator, nos vamos a dar cuenta que sus anclas, que sobresalen de cada nodo, de cada punto, tienen todos la misma distancia, es la misma forma. Justamente ese es el principio que vamos a aplicar: entender que con esa forma, con la estructura, con la dirección correcta, podemos generar buenas formas o buenas curvas. Por ejemplo, vean aquí, tenemos una letra. Si se dan cuenta, ¿qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a dibujar o a trazar? Pues simplemente colocamos nodos, ¿no? Ahora, hay que saber dónde colocar esos nodos, porque si no pasa como en este ejemplo, el ejemplo de la derecha, hay como unas curvas que no parecen que están bien trazadas. Ese es lo primero que debemos atender: cuántos nodos, en dónde los ponemos y cómo debemos utilizarlos para que nuestras curvas pues tengan una proporción bien definida. Para que nuestras curvas estén bien definidas, como en este ejemplo, vean que se cumplen ciertos criterios, ciertos parámetros. Uno de ellos es colocar siempre los puntos nodales en los extremos, ¿sí? En los extremos de la forma curva. En este caso, en el caso de esta E, podemos observar que los nodos se encuentran, como lo vimos en el ejemplo del círculo, siempre en la parte superior, en la que esté más hacia el cenit, la parte más extrema de cada uno de los puntos de la forma. Lo que yo denomino los ejes del reloj, ¿no? A las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Y lo mismo ocurre con otras curvas que se encuentran un poquito. La curva, por ejemplo, en este caso, solo ocupa 2. Vamos a considerar también, hablaremos un poquito de que algunas curvas, para que tengan una buena forma, no es necesario que tengan
tantos nodos, que ese es otro punto importante, la cantidad de nodos. Si se dan cuenta, en este ejemplo, apenas si cumple con los mínimos establecidos para que la forma se pueda hacer mejor. Cuando iniciamos en el trazo o dibujo vectorial, pensamos que al colocar más nodos, pues va a ser mucho más precisa nuestra imagen, nuestro trazo, nuestro dibujo. La realidad no es así. La realidad es que necesitamos tener apenas si los nodos suficientes y que los que deben de hacer el trabajo son las anclas. Por lo tanto, vamos a aplicar tres reglas para que nuestro dibujo vectorial sea lo más preciso y esté lo mejor realizado posible. La primera regla es menos es más. Es decir, lo que acabo de decir anteriormente, si yo coloco apenas si los nodos necesarios, podré hacer un dibujo mucho mejor y más preciso. No es necesario hacer muchos nodos, solamente los que requiera la forma. Dependiendo de cada dibujo, en el caso de las letras que vamos a dibujar, cada uno puede ser distinto. Incluso si ven este ejemplo, la forma de esta letra A no está conformada por una sola forma, sino por dos, que en este caso sería la parte del arco, el fuste y la panza. ¿Dónde se colocan? Ese es el siguiente punto que hay que atender, ¿sí? La regla es de los extremos, que yo denomino la regla del reloj. Siempre colocar los nodos a las 12 arriba, a las 3 a la derecha, a las 6 en la parte posterior, a las 9 en la parte izquierda. Siempre en los extremos. Y aplica en todas las partes del dibujo. No nada más hacia afuera, sino como en este ejemplo, hacia adentro. Si yo tengo una forma, vuelvo al ejemplo anterior, vean que así como está en la parte externa, ¿sí? También está en la parte interna esta regla. Esa es la regla de los extremos. Colocar las formas de las curvas, independientemente que sean hacia afuera o hacia adentro, con este mismo criterio. Siempre en los extremos, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Vean, esta que está por dentro, 12, 3, 6 y 9. Y la última regla, la regla de los tercios. Esta regla indica en dónde colocar las anclas. Cuando yo estoy haciendo una curva, esto es un poquito difícil de ver al principio, pero ya con la práctica lo vamos entendiendo mejor. Siempre debemos de colocar nuestras anclas en una distancia que respecto a la otra ancla con la que genera la curva estén siempre a una distancia similar. Es decir, en este caso, el ejemplo, el ancla superior es del mismo tamaño o la misma longitud que el ancla que está en la parte inferior y el espacio que hay entre ambos, el espacio o la línea imaginaria que se genera al unirse, también debe de tener la misma distancia. Esa regla hay que cuidarla y hay que tener cuidado cuando la usemos porque, bueno, en un círculo es fácil definirlo, pero a la hora de que estamos generando nuestros trazos, ahí puede complicarse un poco. Estas tres reglas, si las practicamos, si las vamos a practicando, van a hacer que cuando tracemos un logo, una letra, un icono, una ilustración, incluso van a estar mejor trazados si seguimos estas reglas básicas del menor número de nodos, los nodos en los extremos y la regla de los tercios. A continuación, les voy a presentar aquí un primer ejemplo de lo que pueden hacer con su letra. Yo aquí he trazado una letra como un mero ejercicio y entonces lo primero que podemos hacer nosotros aquí con esta letra es colocar guías que me permitan saber dónde están los extremos. Yo aquí ya tengo mis guías y si se dan cuenta, estoy colocándolas justamente en todos los extremos que yo vea, ya sea externos
e internos, ¿sí? Entonces, con esto en mente, le voy a poner un poquito más. En este caso, voy a poner mis ejemplos de dónde colocar los nodos. Justamente en donde están los puntos. Vean, y pueden ir colocando. De hecho, les recomiendo que empecemos usando, pueden usar solamente línea, el contorno, aunque ya que esté casi terminado, sí recomiendo que lo voy a poner al revés y voy a usar un color que sea como más, que se note más. Está. Sí recomiendo que empecemos ya a hacer los nodos, que se empiecen a usar las anclas, ¿sí? Posteriormente, no todas las anclas van a estar bien. Vean, por ejemplo, acá lo coloqué en este extremo. Si sigo la línea, vean también que inicio en la parte superior. Es una recomendación iniciar siempre en la parte superior y pueden hacerlo incluso en contra de las manecillas del reloj, es decir, de empezar desde la parte superior hacia la izquierda y hacia abajo. Vean, estoy colocándolo en los extremos de mi forma. Le voy dando seguimiento a esa forma. Si se dan cuenta también, yo aquí hice como un trazo, esta es una L, con un trazo que parece que se contrapone toda la forma. Así es como debemos de hacerlo, siguiendo el trazo original. En este caso, yo no termino en esta parte, sino continúo abajo. Me voy a ir hasta este extremo, en donde coloqué forma, ¿sí? Podemos hacer uso de, de las teclas para ir moviendo también los nodos. Voy a colocar acá y sigo aquí la forma. Incluso aquí me faltó colocar una guía. Yo puedo colocar aquí otra guía que es donde está el otro extremo que considero. Coloco aquí la forma, voy generando y de aquí me voy a esta parte. Y así voy trazando. Si se dan cuenta también, estoy haciendo los extremos. Ahora, no son los únicos nodos que voy a generar en este trazo. También están los nodos que interceden, por ejemplo, aquí, que no están colocados tal cual en una guía, pero que también sirven, están en las esquinas. Tomemos en cuenta también eso. No es necesario que en mi guía ponga las esquinas porque pues es un eh, nodo que requiere. Aquí lo voy a dejar aquí, ya posteriormente lo arreglo. Voy colocando este que es totalmente circular, que es muy curvo, y vean dónde se van generando, ¿sí? Las líneas. Voy a hacerlo un poco más rápido. De hecho, ya lo tengo trazado, pero lo importante es entender. Vean, aquí no puse ninguna guía porque entiendo que ahí es como una esquina. Y me voy hasta acá. Y luego continúo en esta parte. De aquí, pues estoy hasta esta guía. Ahora, otra cosa que se pueden dar cuenta, los nodos en ningún momento los estoy colocando de manera diagonal. Estoy colocando las anclas que generan esa curva con las guías, es decir, en modo horizontal, como es este caso, o en modo vertical, como es en este siguiente trazo. Vean. Nunca las coloco, salvo algunas excepciones que posteriormente vamos a ver, pero todos estos trazos de las curvas se colocan o me sirven las guías para hacer el ancla horizontal o, como en este caso, el ancla vertical. Y aquí cierro. Vean, generé todo este trazo completo, ¿sí?
Aquí yo ya tenía hecho, aquí está mi trazo final. Y vean dónde están los nodos. Si yo lo selecciono todo, bueno, ahí puedo ir viendo como la parte de los nodos, dónde están colocados. Vean. ¿Qué sugiero después? Una vez que ya hayamos trazado, que ya tengamos más o menos la guía, ahora sí hacerlo por separado, ya no guiarnos con el boceto que no es tan preciso y ahora sí irnos guiando para tratar de generar esta regla de los tercios. Que las curvas, como en este caso, estén. Vean, por ejemplo, aquí, por mi diseño, por el diseño que creé, bien podría quedar así. Podría ser así, entonces cumpliría con el trazo de las reglas del trazo vertical horizontal. Pero en este caso, por la manera en cómo hice el trazo, la curva genera aquí un piquito. Se darán cuenta, es parte de mi diseño. Por lo tanto, hago esta única ancla en diagonal. Puede haber esas variaciones, es importante, como aquí, por ejemplo, también. Esto viene aquí y tiene este trazo, que es parte de mi trazo, de mi diseño. En este caso, estas dos curvas cumplen con solamente, voy en cada curva haciendo su propio trazo para generar estos principios de los cuales estuvimos hablando. Algunas cosas que hay que considerar aquí. Importante que el ancla nunca rebase el, el nodo con el cual genera la curva, porque si no pasa estos chipotes, o que quede tan corto, que entonces genere que se mueva, ¿no? Porque eso también genera que se vea raro. Eso hay que cuidar. Hay que cuidar también que en algunos casos, como estos nodos que generan esta parte de la pierna muy larga de esta letra L, podemos usar, por ejemplo, solamente dos. No es necesario generar un nodo diagonal. En algunos casos va a ocurrir, como ocurre a lo mejor en la S, pero son casos excepcionales, ¿sí? Eso es lo que hay que ir cuidando para generar bien nuestros trazos, ¿ok? Vean, por ejemplo, acá. Aquí se ve claramente que hay un chipote. Hay que irlo corrigiendo, hay que ir viendo, de manera que podamos generar una buena curva. Vean aquí, por ejemplo. Aquí también es un caso, esta parte, bien podría aquí, en este extremo, ir un nodo. ¿Qué recomiendo cuando iniciamos? Como lo repetía, es más importante primero hacerlo con el mínimo de nodos posibles y posteriormente ver si es necesario colocar, en este caso, el del extremo. Podemos seguir las reglas como en los puntos que les mencioné. Primero, hacerlo con el mínimo de nodos posibles y posteriormente ya ir viendo la regla de los tercios y la colocación del ancla. ¿Ok? Algunas cosas importantes que hay que tener. Aquí tengo otro ejemplo. Es el trazo de una A. Si se dan cuenta en este trazo, que es un modelo, vean qué pasa cuando se intersecta una forma. En este caso, y esta forma, voy a empezar un poquito más. Aquí queda el nodo. Este es un diagrama que yo hice para poder mostrarles. Vean qué pasa. Se colocó este trazo y se intersectó de esta manera para que esta forma pudiera estar unida. Se puede hacer así o se puede también generar la forma de manera independiente. Cualquiera de los dos casos es posible. Es decir, cuando yo genero, como en este caso, voy a colocarlo aquí. Si yo vengo de un trazo en el cual se va a generar, ya, en este ejemplo, se genera esta parte como aquí, viene un trazo recto y luego se vuelve un trazo perpendicular, podemos generar este trazo. O bien puede ser un solo trazo, una sola forma.
Esto también podemos ir viendo. Pero vean dónde se coloca, ¿no? Yo empiezo en la parte superior y de ahí voy hacia la izquierda y hacia abajo. Vean que también aquí estoy tratando de generar esos trazos curvos. Aquí, por ejemplo, en el fuste de la A se genera un trazo recto, viene un trazo totalmente vertical y después aquí se genera ya la curva. Hay que cuidar justamente que la curva se genere bien para que no se vea como un chiflete. Y otras cosas que en algunos casos va a ocurrir. Algunos tendrán, como en este caso de esta panza de la A, van a tener trazos diagonales. Cuando tengamos esos casos y venga después de ese trazo recto un trazo curvo, debemos de seguir la dirección, como en este caso, de la diagonal que se está generando. Ese es el principio de las curvas. Es decir, si yo tengo una forma, muestro aquí como esta, y de repente voy a generar, pongo aquí, voy a generar un trazo que es este, que es curvo, pero que sigue cierta línea. Esa línea, vean como aquí, debe de continuar dependiendo no tanto de la posición, sino del trazo de la recta que va a generar la curva. Supongamos que nuestro trazo es este. En ese caso, tendríamos que suponer que aquí tendría una forma, viene así, ¿bien? Para que se genere la misma curva. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en cuenta. Pues bueno, espero que les sea de utilidad este breve tutorial.